Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra transmisión especial por la exposición Oaxaca Inspira la Filatel. Y bueno, hoy seguimos conversando con el director y investigador de la biblioteca Juan de Córdoba, el doctor Sebastián Bach-Duschberg. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos hoy nuevamente. Pues con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Doctor, en 1532 la ciudad de Oaxaca recibe el título de Antequera, ¿no? Y en 1821 cambia el nombre a Oaxaca. Y también otra referencia es que en 1987 recibe el nombramiento, ¿no?, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En el 2007, si no me equivoco, editan este libro 475 años de la fundación de Oaxaca. Doctor, usted coordina la realización de este libro. ¿Podría hablarnos un poco de por qué surge la idea de realizarlo? Pues sobre todo, pues a partir de la década de 1980, 1990, en parte también por el reconocimiento de la UNESCO, se ve un incremento en estudios sobre la ciudad de Oaxaca. Hoy en día la ciudad de Oaxaca tiene la fortuna de contar con un buen número de estudios recientes sobre diferentes etapas de su historia. Hay todavía mucho trabajo por hacer, pero se ve que se ha estado trabajando como un fenómeno que resulta del rescate de archivos, del reconocimiento de la UNESCO, de la apertura de Oaxaca como uno de los centros culturales de México. Se ve que el tema de la historia de la ciudad ha sido un tema con creciente importancia. Siempre ha sido importante, o sea, las tradicionales familias oaxaqueñas siempre han sentido un gran orgullo por la ciudad, siempre hubo, yo creo que un gran sentimiento o un gran interés por los temas históricos de Oaxaca. Yo creo que fácilmente se puede regresar esto en el tiempo hasta la época del Porfiriato, cuando el gran proyecto de Porfirio Díaz y su gobierno de crear una identidad nacional mexicana dentro del gran coro, digamos, de las naciones, conlleva no solamente a un canon de elementos identitarios de Oaxaca, de México, pero en Oaxaca conlleva a una contrapropuesta de un canon identitario oaxaqueño. Yo creo que hasta la fecha es muy claro esto. Oaxaca como estado presenta una identidad regional muy notorio que de alguna forma compite con la propuesta nacional de los elementos nacionales mexicanos, ¿no? Surgen personajes como Manuel Martínez Gracida, que en el Porfiriato busca crear esa identidad oaxaqueña, los discursos de la identidad oaxaqueña. Parece que la Revolución Mexicana en realidad no le afecta demasiado, sí, al grupo de investigadores que estaban trabajando el tema, pero el nuevo grupo que entra después de la Revolución, Genaro Vázquez, Pedro Camacho, etcétera, digamos los fundadores del PRI en Oaxaca, son también costumbristas, o sea, igual publican, mientras que son políticos, publican también libros sobre tradiciones de Oaxaca, estudios de Oaxaca. Surge después del gran temblor de 31, surge en 32 la recuperación de la ciudad y la renovación de la identidad oaxaqueña con el homenaje racial que ya en los años 50 termina siendo la Guelaguetza, digamos. Digamos, desde el Porfiriato hasta la fecha, Oaxaca siempre ha tenido un interés natural en cuestiones de historia por definir estas mayoritariamente su identidad como región cultural. Pero, sobre todo hacia finales del siglo XX, eso también toma una importante carga académica. No solamente, digamos, es una cuestión de las élites intelectuales locales, pero también en nivel nacional empieza a llamar la atención la particular
situación y historia de Oaxaca. Por varios lados surge nueva información. Es también la época del gran rescate de bibliotecas y archivos en Oaxaca, ¿no? Una labor que sigue hasta la fecha, pero que en esa época, los 90s, tomó mucho poder, también impulsado por el maestro Francisco Toledo, que siempre también gustó de ese tema. Y por lo tanto, pues llegamos a un momento en Oaxaca donde hubo una acumulación, digamos, de nuevos conocimientos al lado de los tradicionales. O sea, durante todo el siglo XX, pues hubo una gran cantidad de conocimientos tradicionales, autores locales que trabajaban ciertos temas, pero pues ya al inicio del siglo XXI, pues la acumulación de datos era enorme, el estudio de los códices, la arqueología, etcétera, pues, ¿no? Estudios de temas de la época colonial. Entonces, cuando llega ese momento, pensamos, y no fui yo solamente, sino un grupo de gentes, pensamos, bueno, pues yo creo que es tiempo para generar un resumen, qué es lo que sabemos sobre la ciudad de Oaxaca a lo largo del tiempo, y tratar de modernizar, incluir nuevas visiones y nuevos conocimientos de la ciudad, no repetir nada más los discursos tradicionalistas que acompañan a la Guelaguetza y las leyendas locales, pero ampliarlo a todo lo que pues, a lo largo de varias décadas se había estudiado sobre la ciudad en sus diferentes épocas. Y además llevarlo al presente, porque todo lo anterior siempre estaba separada, ¿no? O sea, o era la historia de Oaxaca, o era la contemporaneidad de Oaxaca. Y en ese libro tratamos de decir, pues no, la historia de Oaxaca es algo que se sigue haciendo, sobre todo si lo vemos desde el punto del desarrollo de la ciudad, ¿no? Empieza con la presencia del ser humano en la época prehispánica en los valles centrales y nos lleva a lo que hoy en día pasa en la ciudad. La ciudad nunca se termina, nunca se acaba, siempre se renueva, se resignifica, se daña, se repara. Es un proceso eterno, pues, ¿no? De una ciudad viva. Y entonces también llegar hasta ese momento. Ese fue también uno de los objetivos de incluir una parte de la arquitectura del siglo XX, pues que casi nunca se había tocado en realidad, pues, ¿no? Aunque el siglo XX vio un movimiento arquitectónico en Oaxaca muy llamativo, de cómo un grupo de oaxaqueños que habían salido a la Ciudad de México regresa y empieza a introducir una nueva arquitectura, del cual varios ejemplos no son tan memorables, pero por otro lado también hay otros que sí lo son, ¿no? Y que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, los edificios que se construyeron para la central de abastos en ladrillo son bastante bonitos. No se ve hoy en día porque está cubierto de lonas y es un no sé qué. Pero cuando tú ves la foto del momento en que se acaba la obra de central de abastos, para ese momento era una gran obra arquitectónica, ¿no? El siglo XX también dejó sus marcas en la ciudad, no solamente es lo colonial o lo porfiriano, pues, ¿no? Entonces, la idea del libro es un poco dar un repasado por la historia de la ciudad, incorporando nuevos temas. Un tema que a mí personal siempre me gusta es que hoy en día sabemos muchísimo más de la historia prehispánica de esa parte de los valles centrales, lo que tradicionalmente se conocía como el conflicto entre mixtecos y zapotecos, que hoy en día sabemos que es mucho más complicado, pues, ¿no? Y sabemos muchísimo más, porque en los últimos años han salido nuevos documentos en el Archivo General de Indias en Sevilla y aquí mismo en los archivos de Oaxaca y a nivel nacional, etc. O sea, nuestro conocimiento ha avanzado muchísimo, ni hablar de la arqueología, o sea, hay mucho material y creo que de vez en cuando es necesario renovar, digamos, el discurso sobre la historia, ¿no? La desventaja era de que fue un momento, digamos, también político, porque la opción de hacer ese resumen estaba conectado con los 475 años de Oaxaca, además en un momento en que pues, el conflicto de 2006 justo había pasado, o sea, un momento muy complicado y por lo mismo incluso quizás más oportuno de hacer un recuento de cómo llegamos hasta acá, pues, ¿no? Pero los tiempos políticos sí se impusieron y tuvimos que hacerlo en muy poco tiempo, ¿no? Eran
una carrera contra reloj. Doctor, el primero nos cuenta desde, como nos dice, una historia prehispánica, ¿no? Va evolucionando hasta la llegada de los españoles y varios elementos del siglo XVIII. Y vemos también ya los cambios que se presentan en la ciudad, ¿no? ¿Puede hablarnos un poco del primer volumen, ¿no? ¿Cómo va evolucionando esta parte? Pues un tema importante creo que fue justamente la primera parte donde tratamos de demostrar de que nuestro conocimiento sobre los antecedentes del título de la ciudad, porque finalmente el fenómeno o el evento, digamos, en que el rey de España pues, le da título de ciudad a Oaxaca, es más bien el resultado de un movimiento político, ¿no? Y eso ya se sabía desde hace tiempo, o sea, está la pugna entre Hernán Cortés y pues la primera audiencia, quién iba a controlar y darle el título de ciudad a lo que en ese tiempo era realmente un pueblito, ¿no? Realmente un pequeño pueblito de algunas casas de adobe y teja y nada más, pero sí definitivamente decide el pleito con Cortés, porque a partir del título de la ciudad él ya no tiene opción, ¿no? Posteriormente todavía hay un intento por parte de su hijo en 1564, pero en realidad el título de la ciudad fue más bien un movimiento político para apartar a Cortés de sus reclamos sobre lo que era entonces, a partir de entonces, la ciudad de Antequera. Aunque pues hasta la fecha vivimos con las consecuencias de esa decisión, porque el marquesado alrededor se mantiene intacto y en gran medida define hasta ahorita la dificultad del municipio de Oaxaca de poder gestar una política metropolitana, digamos, porque muchas de las comunidades en el alrededor quedan independientes y lo son hasta la fecha. Solamente Xochimilco y el marquesado logran integrarse en la ciudad, pero en realidad hasta la fecha sigue siendo una ciudad rodeado por pueblos que tiene todavía en principio un régimen tradicional de la tenencia de la tierra, ¿no? En el primer libro tratamos sobre todo de mostrar los antecedentes, también cómo la llegada de los mexica a la ciudad, al pueblo de Oaxaca en la época prehispánica, igual es un resultado de un conflicto existente entre linajes, no tanto entre zapotecos y mixtecos, entre linajes que están peleando por el control de la parte central de los valles, en que un linaje pues mejor decide, o una facción en el conflicto, decide cambiar su sede a Tehuantepec, y otro que es respaldado, digamos, más bien por casas de la Mixteca, pero es difícil llamarlo mixteco porque ya esa nobleza ya tiene siglos de estarse intercasando. Entonces, ¿qué son? Pues en realidad es un conflicto político, no es un conflicto étnico, pues, ¿no? Entonces, esa facción se hace del poder, que es el de Cuilapan, y los aztecas aprovechan el conflicto para asentarse en las tierras de Cuilapan, pues, ¿no? Posteriormente, pues los españoles siguen, digamos, esa estructura de los mexicas y llegan a Oaxaca y empieza la transformación, cuando pues ellos llevan la idea que hoy en día es muy, muy investigado, mucho mejor investigado, es como la conquista de Mesoamérica. En realidad es un esfuerzo de un grupo de españoles más grandes grupos de aliados que en ese momento, desde esa perspectiva de la época, ellos piensan de que la llegada de los españoles es una oportunidad de promover sus propias agendas, ¿no? Ellos, es muy difícil en ese momento de poder prever cuál va a ser la consecuencia posteriormente, pero en ese momento optan por la posibilidad de aliarse con el poder español para promover sus propias agendas y aumentar sus conquistas y sus derechos tributarios en Mesoamérica.
Entonces, por eso se van felizmente con los españoles en la conquista de Oaxaca, en la conquista de Guatemala sobre todo, de Chiapas y después Guatemala, y esas conquistas fueron acompañados por grandes grupos de soldados indígenas. Hoy en día sabemos que no solamente son tlaxcaltecas, ese es un mito ya súper rebasado. Se juntaron muchísimos pueblos, vaquechultecas, varios pueblos mixtecos, zapotecos, o sea, son miles de personas de todos los lados que se juntan al ejército viendo ciertas oportunidades en esas conquistas que los españoles están promoviendo. Y donde van los españoles van dejando sobre esa ruta grupos de aliados para proteger sus puntos cruciales. Entonces, alrededor del pequeño establecimiento de Oaxaca se crean esos pequeños núcleos de población, por lo general náhuatl hablante, pero muy pronto también con mixtecos y zapotecos que empiezan a juntarse ahí también por las oportunidades económicas que existen. Es el origen de barrios como el Marquesado, como el Xochimilco, como Mexicapan, etc. Y incluso cuando uno va a un nivel más detallado y ve las subdivisiones de los barrios, se ve que son nombres como Tlacopan, Iztapalapa, o sea, que se ve de dónde viene esa gente, pues, ¿no? Muy impreciso. Lo mismo pasa en San Cristóbal de las Casas, también es un pequeño pueblo, un punto, digamos, estratégico español, rodeado de barrios de ex soldados. Y lo mismo en la ciudad de Guatemala, igual lo aplican, pues, ¿no? Entonces, son muy similares esos elementos que ocurren y que van a definir posteriormente el desarrollo de la ciudad. Esa es la primera parte del libro, ¿no? La segunda parte es como abordarlo ya a más largo plazo, una vez que todo el nuevo sistema colonial se asienta, cómo se va desarrollando la ciudad de Oaxaca como una ciudad española, siempre es predominantemente española, pero que a la vez también es un crisol de culturas y un motor, digamos, económico, pero también un motor de poder, pues, ¿no? Es el punto de poder, es el centro económico en muchos casos, pero controlado por la población española y peninsular que ahí radica. O sea, vamos profundizando a lo largo del tiempo la consolidación de la sociedad colonial y la muy compleja interacción que existe entre la ciudad española y las comunidades indígenas en su alrededor, que genera un dinamismo que es muy difícil de describir o simplificar en algunas palabras, ¿no? Hay beneficios mutuos, hay violencia, pero es un sistema sumamente complicado que permite a las dos de alguna forma subsistir. O sea, si el sistema no hubiera sido así, no hubiéramos tenido tantas comunidades indígenas realmente cerquísimas de la ciudad, ni hubiéramos sido una ciudad tan española en medio de un territorio básicamente indígena. O sea, los dos de alguna forma llegaron a una convivencia problemática, pero posible, ¿no? Sí. Y la segunda parte, doctor, ya nos habla un poquito más sobre la independencia, el porfiriato, la revolución, y como usted dice, llega a la actualidad. Sí. Me sorprende que las últimas hojas reflejan el conflicto que usted que nos decía, ¿no? Y justo por su colaboración y gracias a la mapoteca Manuel Orozco Iberra, tenemos esta ampliación del plano de 1848, donde ya vemos específicamente elementos, ¿no? Como el trazado, ciertas zonas, ciertos templos, ¿no? ¿Podría hablarnos un poco más sobre esta segunda parte? Sí, bueno, como dije antes, yo creo que el objetivo justamente es entender que la historia llega al presente, no cerrarlo en algún momento, pero mostrar de que es importante que entendamos de que la ciudad actual no está cortado o separado de su historia, no lo podemos estudiar como algo separado, como si no tuviera nada que ver con el presente. El presente es el resultado de ese pasado, ¿no? Y cuando hablamos de ese pasado, hablamos en relación a sus intereses en el presente. Un libro de historia que no sea un historiador
que no trabaja desde las inquietudes del presente no va a tener éxito, ¿no? Es uno de los temas que trato de tratar con estudiantes cuando trato sobre la historia, siempre decir, la historia no trata de historia, la historia trata del presente, usa materiales del pasado, pero para hablar del presente. Al final, si tu libro no toca una cuerda en el alma del presente, pues no va a haber nadie que lo va a leer, pues, ¿no? Tiene que tener significado en el presente, no en el pasado, porque eso ya no existe. Tu material es del pasado, pero tu caja de resonancia es el presente. Y justamente había pasado, justamente el 2006, entonces decidimos, no, de alguna forma tiene que ser presente en el libro, ¿no? Además es necesario, porque si queremos, no podemos negarlo, no sería como falsificar, sobre todo en esos años, yo creo que era necesario hacer justicia a la problemática que significaba, porque igual eso tiene sus raíces en la historia de la ciudad y su complejidad política, de la diversidad, etc. ¿No? Ahora sí, optamos por hacer usar muchas ilustraciones, y una de las ilustraciones que más fascinan es este mapa de 1848 que el ingeniero Zabalkansky hace para Juárez. Es un documento fantástico por el enorme detalle que, o sea, realmente se ve que el ingeniero fue a recorrer todas las manzanas de la ciudad, porque además es bastante confiable. Entonces, es el sistema de fachada colapsada, entonces ves la cuadra y todas las fachadas simplemente están colapsadas hacia adentro, ¿no? Gráficamente es una maravilla, porque puedes realmente en gran detalle ver ciertos elementos del tejido, y es muy temprano, o sea, 1848, cuando Oaxaca es todavía una ciudad muy pequeña en realidad, muy pequeña. Si uno ve las fotos de Mahler en 75 y ves que así ves la iglesia de San Agustín y todavía ves Siete Príncipes y lo demás es campo, ¿no? O sea, ya ahí terminó la ciudad. Increíble, o sea, Santos de Gollado era la última calle de la ciudad, ¿no? Ahí después iba campos, ¿no? Y ese momento en que él registra la ciudad antes del porfiriato, o sea, realmente registra la ciudad Oaxaca como un resultado de ese proceso colonial, ¿no? Ya después el porfiriato viene a cambiar, es la primera gran renovación de Oaxaca, ¿no? Hoy en día muchísimas casas más bien son porfirianas. El corazón es colonial, pero la renovación, o sea, la ciudad fue renovada fuertemente. Y después ya viene el siglo XX postrevolucionario con la arquitectura moderna, contemporánea, de concreto, etc. Entonces, ese mapa es una foto en el tiempo muy interesante para poder entender cómo es la ciudad en este momento, a mediados del siglo XIX. Y afortunadamente en ese momento también teníamos acceso ya a dos colecciones de mapas que se consideraban, bueno, no se conocían, nadie se había preguntado. Por un lado, los mapas y dibujos del arquitecto Rodolfo Franco, y por otro lado, el del arquitecto Tort. Entonces, Francisco Tort. La importancia de esas dos colecciones es que Rodolfo Franco trabajó sobre todo para el gobierno, entonces los edificios públicos, el Teatro Macedonia Alcalá, la Lóndiga, varios de los importantes edificios de aspecto porfiriato en la actualidad son creaciones de Franco. Pero Francisco Tort trabaja para el sector privado, entonces las fábricas, las casas del centro son obras de él. Y los dos se inspiran en esa arquitectura ecléctico, neonacionalista, porfiriana, afrancesada, para llamarlo así, que es una mezcla de todo, que es muy interesante porque en realidad deja intacto la planta de la casa colonial, simplemente es un programa de redecoración, o sea, convierten las casas antiguas en modernas, ¿no? Según la época,
en ese estilo ecléctico inspirado en Francia, pero que tiene fuertes elementos nacionalistas. O sea, si vamos al pedestal de Juárez en el Llano o otros edificios, podemos ver que incluye no solamente referencias a la arquitectura ecléctico del siglo XIX europeo, pero también recuperación de elementos de la arquitectura prehispánica, de grecas, etcétera, igual, pues, ¿no? Entonces, en ese gran momento en que Oaxaca se renueva en el Porfiriato, teníamos esas otras dos colecciones de dibujos. Entonces, este mapa como un toma fotográfica de 1848, más las dos colecciones, uno que está por lo mismo en el gobierno, en el Archivo General del Estado, porque trabajaba para el Estado, y el otro que estaba hasta recién en manos de la familia, porque trabajaba para el sector privado. La fábrica de San Agustín es obra de Tort, por ejemplo, ¿no? Entonces, reconocemos que los grandes edificios, casi todas las importantes obras del Porfiriato en Oaxaca, eran de uno o de otro, ¿no? Si eran públicos, eran de Franco; si eran privados, eran de Tort. Teníamos en ese momento descubierto las dos colecciones, por eso también pudimos ilustrar ricamente esa transformación de Oaxaca como antes no se había podido ilustrar, pues, ¿no? Y decimos, bueno, pues entonces mejor le seguimos con la arquitectura post-revolucionario, cuando llega el concreto y la arquitectura moderna desde la Ciudad de México, con los nuevos proyectos, digamos, y bueno, pues hasta donde estamos ahorita, ¿no? Que yo creo que una gran aportación también del movimiento cultural que empezó muy fuerte en la década de 1980 con el maestro Toledo, pero también después con otros actores, ha hecho de que también las propuestas de arquitectura contemporánea en Oaxaca han subido de una calidad muy importante, ¿no? En un momento se llegó a casi un efecto constrictor con los reglamentos de Lina de que todo estaba bien mientras que imitabas la arquitectura colonial en cemento, ¿no? Que eso yo creo que fue una propuesta necesaria, pero extremadamente pobre en el momento. Cantidades de casas que se ve que son imitaciones en cemento de propuestas coloniales y bueno, en realidad su aporte cero, pues, ¿no? Pero últimamente pues hay todo un grupo de arquitectos que tienen propuestas, yo creo que importantes. También la calidad en la restauración de los edificios ha mejorado muchísimo a partir de primeros trabajos de Toledo y después otras escuelas, lo que significó la restauración de Santo Domingo, por ejemplo, para el quehacer de restauración en Oaxaca fue muy importante. Ahorita hay varios actores, el INA también se profesionalizó mucho en ese sentido. Hasta ahorita el gobierno del Estado entró en acción con el IMPAC y antes la COPAI. Pues se ve que se ha profesionalizado ese tema y que bueno, porque fue necesario, ¿no? Pero hasta la fecha siento que hay una lucha para que el oaxaqueño reconozca el valor patrimonial de esa arquitectura, porque todavía vemos demasiados casos, y la pandemia fue muy mala en ese sentido, de gentes que aprovechan para tirar todo el interior, apenas reconoce que la fachada se ve bonita, pero no entienden que los materiales, la disposición de espacios, etc., es un patrimonio cultural importante, pues, ¿no? La calidad de los materiales, la construcción de luz, sombra, de cerrado, abierto, que caracteriza. La casa de Oaxaca no se caracteriza por frivolidades como grandes relieves de yeso o lo que sea. Se caracteriza por el uso honesto de materiales naturales de muy buena calidad. Piedra, madera, cal, pues, ¿no? Adobe, tierra. Y generando sobre todo macizos y abiertos, sombras y luz de manera muy productiva, o sea, muy vivible, de muy alta calidad. El juego de espacios en la casa oaxaqueña tradicional es por lo general muy bien logrado. Y es algo que hay que también proteger, ¿no? O sea, claro que es diferente. Pero hay demasiada gente que piensa, yo rehago ese muro en concreto, pero pues ya no es lo mismo, ¿no? En una casa antigua hay que respetar también la calidad de los materiales tradicionales
y ser muy claro en qué es tu aportación contemporánea. Mostrar los dos. Lo peor que puedes hacer es imitar, ¿no? Imitar lo viejo mediante el concreto es horrible. Es horrible porque no te dice ni uno ni otro, ¿no? Ni es antiguo, ni es moderno tampoco. O sea, ya no es nada, ¿no? Ni pescado ni carne. Bueno, y doctor, bueno, para ir concluyendo, no cabe duda que este libro se ha convertido en un referente para conocer la evolución de la ciudad de Oaxaca. Pues pronto, en unos años, cumplirá 500 años. ¿Hay un proyecto para seguir como evolucionar este libro, otro tomo, otro...? Pues no, pero lo que sí se ha visto es que en diferentes ocasiones se retomó la idea, porque ya van 2 otros libros que se hicieron, también en 2 tomos, para ese mismo efecto, digamos, de celebrar ciertos momentos. Yo me parece muy interesante que eso ha sido como un reconocimiento de que cada tanto tiempo habría que renovar, digamos, el compendio, ¿no?, de la historia de la ciudad. Yo también creo que en algún momento habría que cuestionar si 1532 realmente es tan importante. Es una carga simbólica, ¿no? Es sobre todo ese punto, para tener algún referente. Ahora, el municipio recién en mayo hizo una contrapropuesta que creo que fue muy desafortunado porque le faltó todo rigor académico a la propuesta. Pero igual, últimamente, por ejemplo, para dar un ejemplo, los últimos 10 años han visto un avance en nuestro conocimiento del subsuelo de Oaxaca en cuanto a la temprana ocupación de la ciudad, muy importante, ¿no? Antes de 2011 se pensaba que debajo de la ciudad de Oaxaca no había evidencia arqueológica anterior a la ocupación mexica. Y hoy día sabemos que sí, antes hubo un hiato muy grande, pero en la época temprana de Montalbán y todavía los siglos anteriores, hubo una ocupación importante debajo de la ciudad de Oaxaca. No hay continuidad, o sea, es ridículo decir que ese es el inicio de la ciudad de Oaxaca porque no lo es. Por ejemplo, el título de la UNESCO, que es Ciudad de Oaxaca con Montalbán, que siempre ha sido algo raro porque hoy estamos hablando de 2 cosas bien distintas, pero la presencia digamos, una presencia de la población zapoteca debajo de la ciudad de Oaxaca anterior a Montalbán, de alguna forma empieza a conectar esos temas, ¿no? Los avances que hay cada vez más en la restauración de edificios, en arqueología, en el estudio de documentos históricos, etc., hacen necesario cada vez, cada tanto tiempo renovar nuestra idea y modernizarla. Pero quizás más importante de todo es que tradicionalmente la historia de la ciudad de Oaxaca ha sido una historia visto desde las familias españolas de Oaxaca. Ese yo creo que fue también uno de los más débiles aportaciones de la propuesta del municipio en mayo, cuando dicen, nuestra propuesta de reconocerlo como tan antiguo tiene que ver con reconocer a las comunidades indígenas. Pues, ¿por qué no los preguntaste? O sea, los reconozco, pero no los involucro. Ese siempre es el tema, digamos, el discurso que habla de nuestras comunidades indígenas. No son nuestras comunidades indígenas, son comunidades que están ahí y no pertenecen a ninguna ciudad o ninguna cúpula de poder, al contrario, pues, ¿no? Entonces yo creo que una de las más interesantes cosas que yo veo para el futuro es un cambio paradigmático en la visión de la ciudad de Oaxaca, de que ya no es o ya no va a ser una historia escrita por las familias oaxaqueñas o académicos privilegiados, como yo soy uno de ellos, lo reconozco ampliamente, pero que vamos a ver cada vez más la voz de nuevos o jóvenes académicos indígenas. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Pues gracias. Sabemos que siempre podemos confiar con usted. Pues muchísimas gracias.